El anuncio de tregua de 60 días entre el Estado de Israel y el grupo chií militar y político Hezbollah en Líbano se proyecta como una luz en la búsqueda de la paz en Gaza. Sin embargo, el panorama estratégico del primer ministro Benjamín Netanyahu parece cruzar muchos más intereses en simultánea. ¿Cómo entender este capítulo en el conflicto en Oriente Medio? ¿Qué papel juega Irán en toda la receta? Hoy es miércoles 27 de noviembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualización de noticias de las últimas horas. Luego de que se conociera, y El Tiempo lo conoció en exclusiva, que el Reino Unido reactivará las visas para el ingreso de colombianos, el presidente Gustavo Petro reaccionó y dijo que Colombia también les pedirá visa a los ciudadanos británicos que quieran ingresar a Colombia. Todavía no se ha establecido cuál es el mecanismo que lo haría, pero el jefe de Estado asegura que esta medida se tomará como respuesta a la decisión del Reino Unido de volver a exigir ese documento y que lo hará de manera recíproca con otros países que tomen la misma medida. Esto se supo después de que el embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, fuera notificado de esta decisión oficial. Asimismo, se manifestó el embajador británico en Colombia, George Hodgson, quien dijo que estamos en donde estamos, la decisión se ha tomado. Cerca de 4.000 indígenas regresaron a Bogotá y se instalaron en diferentes espacios de la ciudad, tras instalada la mesa de diálogo entre el alto gobierno y la comunidad en Berá. Las autoridades indígenas insisten en que las condiciones de vida en los territorios no son dignas. Hasta llegar a un nuevo acuerdo, permanecerán en el parqueadero de la Agencia Nacional de Tierras. La polémica por el nombramiento de Armando Benedetti como asesor presidencial continúa, no solo durante lo que ocurrió en la mañana del martes, en la que algunos ministros manifestaron su inconformidad con el presidente antes del Consejo de Ministros. La inconformidad sigue, pero Benedetti ya se instaló e incluso visitó el Congreso de la República, donde probablemente juegue un papel importante en la estrategia política del presidente Petro en las próximas semanas. ¿Cómo entender la tregua planteada y el eventual camino para hacerlo posible entre Hezbollah e Israel en el Líbano? ¿Qué significa este espacio? Y podemos confiar en que esto es finalmente un camino hacia una eventual paz en la Franja de Gaza. Es mucho pedir, es decir, estamos esperando muchísimo de una noticia que recibimos desde aquí, desde Colombia, pero que nos dice muchas cosas dentro de la geopolítica que se vive en la región. ¿Cómo entender esto? Estamos con el profesor Manuel Alejandro Rairán, quien es docente investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado. Bienvenido, profesor. Carlos, muchísimas gracias y un cordial saludo a todos los radioescuchas del podcast del Tiempo. Muchas gracias. Lo primero es entender el anuncio, es decir, ¿qué significa este anuncio de una tregua en el Líbano? Bueno, creo yo que esto tenemos que entenderlo como una de las fases de los conflictos armados, que pueden que en algunos momentos pueda que se estalle, digamos como esas llantas que sale a toda presión. Ese aire, creo que eso lo vivimos en el mes de septiembre y creo que en este momento por diferentes presiones externas también y por unos intereses también domésticos de Israel, pues considero que se da este llamado a una tregua o cese al fuego entre Israel y Hezbollah, pero creo que pues faltan muchos elementos, creo que hay mucho camino por recorrer, pero creo que es un camino inicial importante pues tanto para Hezbollah como para Israel. Viéndolo por el otro lado, esto ocurre apenas unos días luego del anuncio de una orden de detención internacional por la Corte Penal Internacional contra Benjamín Netanyahu. ¿Podemos relacionar las dos cosas o esto es una consecuencia de lo otro? ¿La presión está haciendo efecto o esto gira por otra dirección? Yo creo que gira por otras direcciones, que principalmente creo que hay unos intereses domésticos de Israel que
que están jugando. Primero, digamos, como en el discurso de Benjamin Netanyahu lo planteó, este cese al fuego está en el marco para concentrarse directamente con Irán, que es pues digamos que es un actor clave y que en el cual en este año ambos países eh, se han intercambiado misiles. El segundo, creo yo que también es importante, y que lo menciona el primer ministro, es reorganizar el ejército israelí. Yo creo que pues Israel desde el 7 de octubre del 2023 hasta el momento pues ha abierto diferentes frentes de guerra, ¿no? Uno es con Hamas en Gaza, otro tema es con Irán, otro tema ha sido con Hezbollah en el Líbano. En estos días también hubo varios ataques contra Siria. Entonces creo que es una manera para dar un stop o parar esta situación militar de Israel con diferentes frentes, con el propósito de reorganizar y pues mirar cómo se va a plantear en el campo de batalla o cuáles van a ser sus prioridades. Y un tercer elemento que creo que es relevante también, pero creo que tiene desde mi lectura, creo que tiene mucha dificultad que se cumpla, y es que este cese al fuego lo que busca es alejar a Hezbollah de Hamas, ¿no? No hay que olvidar de que desde el 7 de octubre del año pasado, y como respuesta a Israel a lo que ocurrió contra Hamas, pues Hezbollah se ha involucrado. Entonces, es una manera estratégica de dividirlos y pues, que Hamas pierda el respaldo de Hezbollah. Creo que lo veo difícil, pero que también apunta a esa dirección. De acuerdo. ¿Qué tanto tiene que ver incluso la tensión interna en Israel? Es decir, Netanyahu también lidia una pelea que tiene que ver con la aceptación y con la aglutinación de una nación, y no necesariamente le funciona. ¿Tiene algo que ver también ese escenario? Sí, totalmente. No hay que olvidar que desde el 2020, o un poquito antes, o después, perdón, Benjamin Netanyahu lleva un proceso por temas de tráfico de influencias, corrupción. En febrero del año pasado, antes de lo que ocurriera lo del 7 de octubre, hubo manifestaciones porque Benjamin Netanyahu quiso hacer una reforma al sistema judicial en donde él pudiese como manipular y dirigir como esta rama del poder que en el marco de las democracias pues es clave esa división de poderes, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que Ben-Gvir, su ministro de defensa, pues también ha tenido ciertas dificultades en este momento. Por ejemplo, fue el único dentro del gabinete de 10 donde no estaba de acuerdo en el cese al fuego, en donde Ben-Gvir de hecho ha sido uno de los actores claves desde la extrema derecha de la política israelí, quien ha mencionado que lo de Gaza hay que acabarlo por completo, es decir, hasta la victoria, igual con lo de Hezbollah. Entonces creo que hay una división importante. Y un tercer factor que no es menos relevante es también esa falta de legitimidad que se ha construido dentro de la sociedad israelí contra el gobierno de Benjamin Netanyahu. Uno, digamos, muchos actores, muchas de las organizaciones de la sociedad civil consideran que Benjamin Netanyahu realmente no está haciendo nada para rescatar a las personas secuestradas. Eso se ha quedado en el olvido. También se debe a que en esta semana el Parlamento, perdón, israelí aprobó una persecución contra el medio más importante, Jerez, en Israel, porque ha cuestionado mucho al gobierno. Entonces creo que esa falta de legitimidad, tanto del Parlamento como del primer ministro, claramente pasan factura, y pues digamos que hay una presión interna. El otro año, 2025, Israel tendrá que entrar en elecciones, pero vamos a ver cómo esto también. Entonces pueda que por eso digo que creo que este cese al fuego tiene unas influencias mucho más fuertes desde los intereses domésticos que la corte internacional o de otras presiones de otros lados. De acuerdo, y precisamente por eso seguramente no hay un avance en Gaza misma, es decir, y con Hamas, ¿no? Es un escenario que parece entonces aislado de esta tregua con Hezbollah. Sí, de acuerdo. Yo creo que está, aparte, digamos, lo que plantea Benjamin Netanyahu es separar a Hamas de Hezbollah, que se eviten pues esos apoyos históricos que, por eso mencioné, desde mi perspectiva, eso no va a cumplirse. Y creo que pues lo de Hamas sigue siendo un tema bastante fuerte. Creo que además esta posible cese al fuego, el tipo como de nueva acomodación estratégica, se debe también a una presión que sí hubo dentro del gobierno estadounidense, era que sí o sí tenían que firmar el cese al fuego, y que creo que eso es una manera de voluntad que quiere mostrar Benjamin Netanyahu al próximo gobierno de Donald Trump. Sí, creo que eso podría tener un impacto a nivel internacional con el nuevo residente de la Casa Blanca, pero lo contrario, pues lo de Gaza todavía sigue incierto. Y también, y con esto termino, también cierto es que
no hay que dejar de lado que también Israel desde julio y septiembre pues ha dado unos golpes muy fuertes contra la cúpula de Hezbollah, que en septiembre asesinó a Nasrallah, que era el secretario, y a los siguientes días pues asesinó también al siguiente líder de Hezbollah. Entonces creo que ahí creo que lo que está buscando es dividir esas alianzas, pero para concentrarse en Irán y otros asuntos domésticos, pero creo que eso tendremos que verlo cómo se va a desarrollar durante las próximas semanas que terminan este 2024. Y precisamente Irán como gran jugador dentro de esta ecuación ha sido tal vez una de las posturas que más ha preocupado dentro de este conflicto. Es decir, si entra Irán, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo entender la postura de Irán? Bueno, Irán es bastante particular. Cuando uno mira el accionar de este país en la región de Asia Occidental, ellos comúnmente, después de que pasa algo en contra de ellos, ellos amenazan, dicen que están preparando algo muy fuerte, que se esperen la respuesta de Teherán, pero realmente no pasa nada y creo que este año ese fue un punto de quiebre muy importante y es que Irán por primera vez responde de manera directa lanzando misiles, pero claro, esto no lo hace de una manera unilateral, esto también se debe o responde a unas acciones primeras de Israel contra Irán, ¿no? Entonces lo vimos en abril, el gobierno israelí asesinó a un diplomático de un alto rango militar en el consulado iraní en territorio sirio, o sea, es decir, violó la soberanía siria atacando el consulado iraní. Luego lo vimos como en mayo, junio, atacando, en julio, cuando asesinó al negociador de Hamas en territorio iraní, en la posición del presidente, y obviamente fue debido a estas transgresiones de la soberanía iraní que responde este país, Israel. Entonces creo que esto este año pues fue importante, ese punto de quiebre, pero creo que tampoco a Irán le conviene mucho, digamos que Irán en muchas ocasiones, uno lo recuerda en su discurso en en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente lo que buscaba no es aumentar tensiones porque sabe que esa guerra arrastraría a potencias también extranjeras y sería agudizar más el problema. Entonces creo que ha sido una relación de mucha amenaza, de algunos intercambios de misiles también para amenazar y generar ciertos límites, pero pues también creo que Irán entiende la responsabilidad y sabe que si lleva la guerra a un nivel mucho más alto, la narrativa de Israel se fortalece, ¿no? Que es la víctima, que está llevando muchas guerras, que todos los países árabes musulmanes la atacan, y por esa razón también Irán ha sido muy prudente en su reacción y solo ha sido una reacción limitada, estratégica, pero con un mensaje claro. Y finalmente, profesor Reran, la comunidad internacional, es decir, los jugadores, observadores de esta conversación, ¿qué papel estábamos jugando desde todos los países y por qué no decirlo también Colombia misma, que ha sido una voz en todo este conflicto? ¿Qué papel está jugando la comunidad internacional? Bueno, en el caso del cese al fuego, para iniciar en lo particular y vamos a lo general, está principalmente Francia. No hay que olvidar que Francia dentro de ese proceso de mal proceso de descolonización y de los protectorados, Francia jugó un papel clave en el Líbano, va a ser el encargado de que se cumplan estos acuerdos de cese al fuego, digamos que durante los 60 días después de la firma el ejército israelí se retire del sur del Líbano, que lleguen a esa zona ejército del Líbano y no miembros de Hezbollah. Entonces Francia va a ser como un garante de este acuerdo. En el caso ya más general de la situación de Gaza, pues digamos que creo que aquí el papel protagónico se lo ha llevado Sudáfrica y el sur global. Sudáfrica, hay que recordarlo a todos los radioescuchas, fue el que interpuso una demanda el 31 de diciembre del año pasado contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, diferenciándonos de la Corte Penal Internacional. Así brevemente, la Corte Penal Internacional juzga a líderes, mandatarios, jefes militares por crímenes de guerra, entre otros, genocidios y otros crímenes, y la Corte Internacional de Justicia sanciona estados. En este caso, el 31 de diciembre, Sudáfrica denuncia ante la Corte Internacional de Justicia, es decir, contra el Estado de Israel por la no prevención al genocidio. Digamos que esa es la acusación y a partir de ese liderazgo de Sudáfrica, que además es un país que tiene una bandera moral porque vivió el apartheid, lo que era un genocidio,
Pues otros países se han sumado. En el caso Colombia, por ejemplo, este año solicitó ante la Corte Internacional también poder hablar dentro de este caso, y bueno, esa situación va corriendo en la Corte Internacional. Y por el otro lado, como lo decía ahorita Carlos, pues la Corte Penal Internacional ya emitió una orden de captura, que es otro proceso contra Benjamin Netanyahu. Entonces creo que el Sur Global ha jugado un papel clave en la denuncia, en utilizar las herramientas diplomáticas, porque no hay que olvidar que los países del Sur Global no tienen las capacidades materiales como si lo pueden tener las grandes potencias. Entonces su herramienta es la diplomacia, y en ese papel han jugado. En ese marco es que han podido tomar acciones dentro del escenario y la vida internacional. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentra también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.